de su boca y lo dirige hacia otro lugar, ¿cierto? Y creo que eso es muy parecido a lo que significa mansedumbre, porque es fuerza bajo control. O sea, realmente si ella quisiera destrozar a ese cachorro, lo pudiera hacer, ¿no? Con solo cerrar el hocico, pa, mejor dicho, no quedaría nada de ese cachorrito. Pero ella sabe hasta dónde tiene que agarrarlo con fuerza, ¿cierto? Sabe que hay un límite, que hay un punto hasta donde ella puede llegar para no producirle daño a su cachorro, ¿cierto? Así que esto, cuando yo pensaba en la palabra mansedumbre, se me venía mucho esta imagen a la cabeza. Y quiero basarme en dos historias o hablar de dos personas que en la Biblia fueron muy conocidas por ser mansos. Así que quiero hacer un poquito de pronto como de contexto de la primera historia. Esa historia se trataba de tres hermanos, de María, Aarón y de Moisés. María, Aarón y Moisés. ¿Algunos han escuchado esta historia? ¿De ellos los han escuchado en alguna oportunidad? Bueno, pues ellos hacían parte del pueblo de Israel. Lo que pasaba es que el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto, había pasado allí un tiempo y de repente Dios llama a Moisés para que él pueda sacar a ese pueblo de la cautividad, llevarlos a la libertad. Pero aunque muchas veces como que reconocemos a Moisés en esa parte, también Aarón y también María eran como parte de ese equipo. En realidad, como que eran los tres los que estaban allí al frente del pueblo de Israel en ese momento. O sea, los tres hacían parte de, como de ese equipo de líderes que estaban allí frente al pueblo de Israel. No sé si recuerdan esto de pronto en alguna película de esas de Semana Santa, cuando habla de la historia de Moisés, que había una niña que llevó a Moisés en esa canastica por el río. ¿Sí lo recuerdan? Y que la llevaba así hasta cuando llegó al lugar del faraón. Pues la chica que estaba allí era María. O sea, María era la hermana mayor de Moisés. Estaba María, luego le seguía Aarón y luego estaba Moisés. O sea, en realidad Moisés era como el hermano menor. Ok, entonces vamos a mirar la historia. María, no María la de la Biblia, sino María del Socorro. Hace 8 días habló un poquito de esta historia, pero quiero retomar un poquito de esta historia y que la miremos como desde otra perspectiva también. Entonces dice la historia en Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. De la mujer cusita. No es que era una cosita, ¿no? Era una cusita, que es totalmente diferente. ¿Alguien sabe qué es una mujer cusita? Era una mujer de origen africano, ¿sí? Era como Jenicita Palacios, exacto. Gracias, Jenicita, por esa aclaración tan perfecta, muy bien. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con esa relación. Eso es pura historia de telenovela, pónganle cuidado. Eso está buenísimo. Dice, entonces María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente Moisés ha hablado con Jehová. O sea, dijeron como que, venga, estaban ahí los dos hablando como que, un momento, aquí ya había pasado más o menos un poco más de un año de que ellos habían salido de Egipto. Un año de que ellos estaban liderando a ese pueblo. Y ellos dijeron, pero espere un momento, es que aquí no se trata solo de Moisés. Dios también nos ha usado a nosotros dos para dirigir a este pueblo. Imagínense que María era, o sea, era como la mujer más importante del pueblo de Israel en ese momento. Es más, María dice que cuando atravesaron el río, María era una profeta, era una cantante. Muy importante. Todas las mujeres seguían a María. Creo que esto solo me lo va a entender la vieja escuela. Vamos a ver. De repente habían pasado el río al otro lado y María se acerca con todas las mujeres y le dice, venga para acá, venga para acá. Y comenzó a cantar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar.
echó a la mar los carros de... Parece que habían varios allá que estaban en ese momento, ¿no? Tenemos como personas acá de edades avanzadas, mentiras, que estuvieron allí cantando con María. Pero de hecho, eso fue un canto que María recitó cuando cruzaron el mar. ¿Sí? Pues no de esa manera como lo estamos cantando ahorita, porque pues tenía una música diferente, pero ella con su estilo también lo hacía. Y obviamente las mujeres tocaban bien la pandereta. Pero, o sea, María lideraba ese pueblo. Entonces, ellos dijeron, pero ¿qué pasa si no solamente Moisés, también somos nosotros? Pero los escuchó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense lo que dice ahí Números. Lo extraño es que Moisés fue el que escribió Números. Entonces Moisés diciéndose ahí mismo, Moisés era el más manso, pero sí, en realidad Moisés era el más manso que había habitado en ese momento sobre la tierra. Entonces, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. O sea, les habló, pongan atención, directamente a ellos tres. O sea, Dios no hablaba solamente con Moisés, sino con ellos también, con Aarón y con María. Y entonces dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos. Qué pena, voy a cambiar un momento el micrófono, que es que se está viendo mucho. Qué pena con ustedes. Sí, listo, ahora sí. Ah, perfecto, gracias. Ay, gracias Dios por los micrófonos con cable. Bueno, entonces, eh, Jehová, entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Ustedes se dieron cuenta que hoy había mucho humo en el tiempo de oración, ¿cierto? Como que nos pasamos de humo hoy. ¿Cuántos creen que nos pasamos de humo? Levante su mano. Lo hicimos a propósito para que usted pudiera recordar esa palabra. Así, en ese momento, estaba allí el templo, descendió como en forma de humo. Ah, efectos especiales acá, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, eh, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estuvo leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Mire la actitud de María. O sea, María fue la que inició la murmuración, ¿cierto? En esta historia. Vamos a ver cómo responde María. Vamos a ver qué tan mansa era María. Dice, entonces, ok, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ponle mucha atención, ni siquiera María tuvo la capacidad de decir como que, perdón, fallé, sino que fue Aarón el que tuvo que habló por María. Ok, entonces sigue diciendo, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Tremendo lo que le pasó a María, ¿no? Aquí podemos ver como dos maneras diferentes de actuar, ¿cierto? María, orgullosa, parada en su posición,
pero por otro lado Moisés, que aún recibiendo como estas críticas, él decidió interceder ante Dios por María. Me parece tremendo, ¿no? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros o cómo reaccionamos nosotros cuando nos sucede algo así? Yo creo que diferente, ¿cierto? Es más, si yo hubiera sido Moisés, yo le digo a Dios, listo, Dios, déle otra oportunidad, pero quítele la lengua, aunque sea, o sea, para que no hable más o alguna cosa así. Gracias a Dios yo no era Moisés, ¿no? Pero créame que a veces nosotros somos así, en serio, o sea, como que, uy, pero es que tal, y si le pasa esto después, o sea, como que uno dice, no, yo lo perdono, pero después cuando ve que le sucedió algo malo, cualquier cosa, no, como que uno siente un fresquito, ¿o no? Háblanos sinceramente. ¿Por qué? Porque no somos mansos, porque no hay mansedumbre en nosotros. Acuérdese, fuerza bajo control, mansedumbre. O sea, Moisés teniendo la oportunidad aún de sacar a María, decirle, ¿sabe qué? Váyase acá, no la quiero volver más. Él decidió interceder por ella para darle una nueva oportunidad. Eso significa mansedumbre, fuerza bajo control. Tremendo, ¿cierto? O sea, es que usted teniendo la oportunidad de vengarse de una persona, de pensar mal de una persona, cuando usted tiene la razón de pensar de esa manera, aún así, la mansedumbre, cuando hay mansedumbre en usted, en mí, entonces decidimos perdonar, decidimos seguir adelante. Eso es mansedumbre. Pero, ¿sabes? La mansedumbre no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino que la mansedumbre realmente se recibe cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No se trata de mis fuerzas. ¿Por qué? Mire cómo Moisés reaccionó en este momento. Ahora quiero contarle cómo Moisés reaccionaba años antes en su vida. Éxodo 2, 11 y 12 dice, muchos años después, hablando de cuando Moisés creció y pasaron muchos años, cuando ya era un adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo. Porque Moisés, aunque era del pueblo de Israel, en un momento se fue a la casa del faraón y creció allí, aprendió allí, se formó allí, ¿cierto? Y entonces él volvió nuevamente con su pueblo y entonces vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar los egipcios a los hebreos. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos los lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Mire qué reacción tan diferente tuvo en estas dos ocasiones Moisés. En la primera no tuvo control de sus emociones, miró esto que estaba pasando y ¿qué hizo? Reaccionó, lo mató, ¿cierto? A esta persona. Pero qué diferente reaccionó Moisés en la historia que acabamos de leer al inicio, ¿cierto? Con sus hermanos. Pero ¿sabe qué sucedió con Moisés? De este punto al cuando ya estaba con sus hermanos, Moisés tuvo que vivir un proceso, tuvo que someterse a Dios, tuvo que morir a muchas cosas. Y la mansedumbre es la fuerza a través de la sumisión a Dios. La mansedumbre es una mezcla que tenemos de paciencia, de bondad, de tolerancia y de misericordia. La mansedumbre es algo que recibimos solo cuando la identidad de Dios, solo cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque, o sea, creo que nosotros reaccionamos mucho, ¿o no? Vivimos reaccionando ante diferentes situaciones de diferentes maneras y es muy difícil en realidad controlarnos. O sea, creo que mansedumbre es algo que nosotros normalmente aplicamos todos los días de nuestra vida, en todas nuestras relaciones, con nuestros amigos del trabajo, o cuando su amigo del trabajo le hace algo equivocado, ¿usted cómo quiere reaccionar? Sino con otra vaina, ¿cierto? O en su familia. O sea, imagínese, o sea, creo que el matrimonio también es un lugar donde la mansedumbre totalmente es trabajada y necesitamos ser mansos, no mensos, mansos. ¿Cuántos casados dicen que es así? ¿O no? ¿Cierto que sí?
Así que mansedumbre significa que el Espíritu Santo está a cargo de mis emociones y no mis emociones de mí. Y creo que muchas veces las emociones son las que están a cargo de lo que sucede en nuestra vida. Es más, por falta de mansedumbre, creo que muchas veces perdemos oportunidades en la vida, perdemos bendiciones. A veces por falta de mansedumbre y por tener orgullo en nuestro corazón, no somos capaces de aceptar cosas, de perdonar, de acercarnos, ¿cierto? De dar el brazo a torcer, por decirlo así, y perdemos muchas cosas por falta de mansedumbre. Así que eso podemos aprender de Moisés. Moisés aquí en esta historia teniendo toda la capacidad para sacar a sus hermanos, para no contar más con ellos, él decidió darles una nueva oportunidad. Y eso es mansedumbre. Ahora quiero preguntarte, ¿a quién le tienes que dar una nueva oportunidad en tu vida? ¿A qué persona tú tienes que darle una nueva oportunidad? Y es muy triste saber que, por ejemplo, en el caso de María, la hermana de Moisés, de ahí en adelante nunca en la Biblia se volvió a conocer de ella. O sea, la Biblia nunca más relata nada de ella. Tal vez ella no aprendió la lección y nunca dejó el orgullo, nunca pudo tener esa mansedumbre. Tremendo. Ahora quiero hablar de otro ejemplo que es el más poderoso de todos y es acerca de Jesús. Mateo 11:29, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces cuando Jesús dijo esto, uno puede decir como que no, Jesús es manso y humilde porque Jesús nos perdonó por haberlo crucificado, por lo que le hicimos allí, los latigazos y todo eso, pero mire que en este momento Jesús no había iniciado su proceso de sufrimiento del Calvario. O sea, eso lo dijo mucho antes de eso. Y él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque creen que Jesús hizo esta afirmación. ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que Jesús dijo esto básicamente porque él renunció a lo que a su forma de Dios, por decirlo así, y tuvo que renunciar a un montón de cosas para hacerse como un hombre y venir a este lugar. Y por eso él decía, yo sé de qué les hablo. Yo tuve que dejarlo todo para poder estar aquí con ustedes. Y por eso yo les puedo decir esto. Miren lo que dice Filipenses 2:6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Quiero que me pongas la imagen, porfa, de Jesús. Ahí cuando dice que se humilló a sí mismo, quiere decir que renunció a su posición. O sea, humillarse no es como que, yo soy un bobo, no, sino que renunció a su posición y no se aferró a ella. Por eso Jesús podía decir, yo soy manso y humilde. Mire, quiero que miren este Jesús acá de la pantalla. ¿Saben? Hay mucha gente que predica de ese Jesús. Hay mucha gente que hasta se atreve a decir, no, que Jesús cuando llegó aquí a la tierra era rico y se vestía así y andaba así y tal cosa y por eso tú tienes que ser así. Hay mucha gente del Evangelio de la Prosperidad que predica a un Jesús de esta manera. Y uno como que, wow, ese Jesús era, mejor dicho, quién sabe qué. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Cuando leemos la palabra podemos entender nomás en este versículo que estamos leyendo de qué manera vino Jesús. Dice en Mateo 8:20 Jesús diciendo, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza.
Eso me parece muy diferente a este Jesús que a veces nos quieren meter por ahí. Es más, Jesús decía esto, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Entonces a mí no me cabe en la cabeza un Jesús que dice, ¿sabe que no se desgasten tanto haciendo tesoros si él vivía un estilo de vida diferente? O sea, yo creo que Jesús vino, y obviamente es evidente, la palabra lo muestra, desde su nacimiento hasta su muerte, de qué manera vivió Jesús aquí en la tierra. O sea, Jesús pudiendo llegar de la mejor manera, vivir en el mejor lugar, él decidió despojarse, o sea, humillarse, despojarse de todo esto para servir, para ser un siervo. La mansedumbre es importante si tú quieres servir. Tú no puedes servir si no tienes mansedumbre, si no hay mansedumbre en tu corazón. No podemos servir a nadie si no hay mansedumbre en nuestro corazón. Entonces, Jesús es un claro ejemplo de esto. Jesús ahí dijo en ese momento, sigan mi ejemplo. Pues porque él sabía lo que él había dejado atrás. Él sabía a lo que él había renunciado y que tenía la autoridad para decir esas palabras. En otra oportunidad, Jesús allí en el Sermón del Monte le dijo a los judíos lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, esta afirmación que hizo Jesús ahí le rompió la cabeza a esas personas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre había añorado esa tierra que les había prometido Dios, ¿cierto? Había pasado por un montón de cosas. Había pasado bajo el dominio del pueblo egipcio, de los babilonios. O sea, mejor dicho, todo el mundo los había dominado. En ese momento aún seguían bajo el dominio del imperio romano, en ese momento cuando Jesús estaba acá. Y entonces Jesús les dice, si ustedes quieren una tierra, tienen que ser mansos. Y esta afirmación es tremenda porque ellos pensaban que para heredar la tierra tenían que ser agresivos. Tenían que tal vez, que Dios tenía que enviar un guerrero, que Dios tenía que enviar un líder de batalla para poder obtener la tierra. Pero mire lo que le dice Jesús a ellos. O sea, como que les cambia todo el chip y les dice, no, un momento, si ustedes quieren esa tierra, tienen que ser mansos. O sea, algo totalmente diferente a lo que ellos creían, ¿no? O sea, me parece muy tremendo esa parte. Y es que ser mansos también significa que Dios pelea nuestras batallas. Ser mansos significa soltar el control de esas situaciones, de eso que nosotros queremos tomar por nuestras manos y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Yo creo que esa palabra es para muchas personas en esta mañana. Dice Salmo 37, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Mire esto que dice acá. Y esto está hablando de soltar el control y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No sigas enojado, deja a un lado la ira, no pierdas los estribos. Acá está hablando de mansedumbre, no pierdas los estribos, está diciendo,
fuerza bajo control, ¿cierto? Que es únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Mire la similitud con el sermón del monte de este salmo. ¿Quién va a poseer la tierra? ¿Quién va a tener la tierra? Los que son mansos, ¿cierto? Tremendo, de verdad, ese ejemplo de Jesús, pero uno de los más tremendos, lo voy a leer aquí a continuación en esta historia, que vivió Jesús ya, ahora sí, a puertas de ese periodo final aquí en la tierra. Dice, mientras Jesús hablaba, eso está en Mateo 26, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando le salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludo, rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que tú viniste a hacer. Uy, no, o sea, hasta ahí nomás esa historia, de verdad. Si nosotros hubiéramos sido Jesús, hubiéramos cogido a ese Judas y, o sea, yo lo mechoneo y lo cojo ahí como que, si me va a matar a mí. Bueno, eso hubiera sido tenaz. Eh, entonces, entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús, que quién fue, Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote y chácala, le quitó la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato? Aquí mansedumbre al 100%. Fuerza bajo control. Estaba allí Jesús, estaba la gente que lo quería allí someter, Judas, y Jesús le dice a Pedro, ¿no te das cuenta que si yo quisiera en ese momento, o sea, podría traer un montón de ángeles, o sea, puedo traer al que sea acá, puedo pedir aquí Iron Man, Capitán América, o sea, lo que yo quiera traer acá, en ese momento lo podría hacer, pero no lo hago, ¿por qué? Porque él era manso, o sea, tremendo, o sea, fuerza bajo control. O sea, imagínese a Jesús allí, fuerza bajo control. Tremendo, ¿cierto? Dice, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestan en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, todos. O sea, todo su equipo que había estado ahí, había dado su vida por ellos, también lo abandonaron. Y Jesús allí en la cruz, pensando en cada uno de ellos, solo con ese corazón tan manso que él tiene, los miraba con amor, ¿cierto? O sea, realmente necesitamos aprender tanto de Jesús porque si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, o sea, hubiéramos acabado con todo, yo creo, ¿no? Después cuando Jesús resucitó y se le acercó a los discípulos, le hubiera dicho, "Ay, usted ni me hable. Usted fue el que salió corriendo, usted fue el que primero salió corriendo, yo me acuerdo. No, Jesús nunca hizo eso. Qué mansedumbre tenía Jesús, ¿no? Pero mire que mansedumbre también tiene otra faceta y mansedumbre es confrontar con amor. A veces uno cree que alguien es manso porque se aguanta todo, porque le dicen cualquier vaina y se queda callado, pero eso no es mansedumbre. Mire lo que hacía Jesús. Aquí, en esta conversación, Jesús también sentaba su posición, ¿cierto? Jesús, no, pero mire, yo soy tal, ¿cierto? Con control total, pero él también confrontaba. Entonces, mansedumbre es confrontar con amor. A veces nosotros nos creemos mansos porque nos aguantamos cosas,
pero en nuestra parte interna no estamos siendo mansos, estamos aguantando. Y nos quedamos calladitos y nos guardamos eso y lo acumulamos ahí. Pero eso no es mansedumbre. Usted puede decir, no, yo soy remanso porque es que cuando mi mujer pelea y echa cantaleta, yo, mire, calladito. Pero eso no es realmente ser manso, más bien es ser menso. Ah, mentiras. Eh, ¿Por qué? Porque mansedumbre es hablar, es confrontar, pero con amor. Eso es mansedumbre. Creo que necesitamos la mansedumbre para todas nuestras relaciones. Quiero terminar con esto, Colosenses 3:12 al 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué tremendo esto que nos está diciendo. O sea, no podríamos hablar de alguien más, no podemos tener un mejor ejemplo de la mansedumbre que Jesús, que siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló para darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Así que yo te quiero pedir el favor en esta mañana que te pongas en pie. Y yo creo que este fruto del Espíritu Santo está duro, de verdad. Está fuerte, ¿no? Está, mejor dicho, está hablándonos mucho porque somos tan orgullosos. No sé usted, pero yo sí. Tengo que reconocer que hay mucho orgullo en mi corazón. Y tengo que reconocer que tengo que aprender a ver a las personas, tengo que aprender a verme a mí mismo con esa mansedumbre que solo viene del Espíritu Santo. Y quiero que en esta mañana, te invito esta mañana a que tú le puedas decir, Espíritu Santo, yo quiero ser manso. Yo sé que eso solo proviene de ti, Espíritu Santo. Yo sé que eso solo viene de ti. De que yo pueda perdonar, de que yo pueda dar una nueva oportunidad al que me ha fallado, de que pueda bajar mi cabeza, de que pueda acercarme. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a ser una iglesia que mira a las demás personas con mansedumbre, que recibe a las demás personas con mansedumbre. Ayúdanos a hacer un matrimonio con un corazón manso. ¿Cuántas veces nosotros queremos sentar nuestras posiciones, queremos ganar todas las batallas nosotros? No queremos dar el brazo a torcer, nuestro orgullo puede más. Y sabes, así como en el pueblo de Israel, dice allí que por culpa de ese orgullo de María, el pueblo tuvo que detenerse por un tiempo, hasta que María otra vez estuvo sana y podía volver a caminar. Creo que eso sucede con el orgullo en nosotros. Creo que eso sucede cuando no somos mansos. Nos detiene y no nos deja avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser humildes, a ser sencillos de corazón, como tú lo eras, Dios. Ayúdanos a no mirar a ninguna persona por encima de nuestro hombro y como dice tu palabra, a que no tengamos conceptos más altos de lo que nosotros somos realmente, ni más bajos. Porque cuando tenemos un concepto más bajo de lo que somos, tampoco estamos siendo mansos. Y ayúdanos a mirar
a nuestros hijos a través de esos ojos. Ayúdanos a mirar a ese compañero de trabajo, a ese jefe, a esa persona difícil, a través de esos ojos. Y aún llévanos como sucedió con Moisés, que aún Moisés habló contigo y oraba a favor de esas personas. Tal vez Dios hoy nos está diciendo, yo quiero que más bien ores, yo quiero que más bien tus palabras sean de bendición hacia esa persona que tal vez te ha lastimado, esa persona que tal vez te incomoda, esa persona que es injusta contigo. Gracias Dios porque esto solo proviene de ti, solo proviene de tu Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no podríamos hacerlo, Dios, pero a través de tu Espíritu Santo, entonces podemos perdonar, podemos soportar, entonces podemos entender, Dios, que somos iguales ante tus ojos, Dios. Tal vez este proceso que has vivido ha sido duro, ha sido fuerte, pero sabes, procesos son necesarios para que nuestro carácter sea moldeado. El proceso es necesario para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón. Tal vez te has perdido de muchas bendiciones por no ser manso. Tal vez has perdido muchas oportunidades por no tener un corazón dócil, suave, manso. Hemos perdido muchas de esas cosas. No hemos podido ver esas bendiciones de Dios. No hemos podido ver también el valor de otras personas por nuestro corazón orgulloso y altivo. Pero Señor, hoy queremos pedirte que formes en nosotros ese corazón manso, Dios, para poder habitar en esa tierra prometida que es tu presencia. Y yo te invito a que en esta mañana tú empieces a orar por esa persona tal vez difícil, esa persona que tú sabes con la que necesitas practicar la mansedumbre. Y aprovechemos estos minutos y empieza a bendecir a esa persona. Empieza a orar de una manera diferente, no como lo has pensado en ese tiempo, sino empieza, levanta tu voz y empieza a bendecir a esta persona. Dale gracias a Dios por la vida de esta persona. Dale gracias a Dios porque aún Él está usando esa persona para trabajar con tu carácter, para trabajar con tu corazón, porque Dios te quiere llevar a algo más grande, a algo más alto. Gracias Espíritu Santo. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Tal vez tú cerraste la puerta y dijiste, no más, no más oportunidades para esta persona. No quiero volver a saber nada de ella. No quiero tener ningún tipo de contacto con ella, pero quiero que hoy mires cuál fue la actitud de Jesús con sus discípulos, que aun cuando lo dejaron solo, aun cuando lo abandonaron, Él fue el que los buscó después de su crucifixión. Él fue el que se dirigió hacia ellos. Eso es ser manso. Y aunque el mundo nos dice, si alguien te hace algo malo, entonces cóbraselas. Pero sabes, en el reino de Dios es totalmente lo contrario. Dios dice, entonces perdónalo, entonces ora por él, entonces bendice a esa persona. Así que Señor, ayúdanos en esta mañana también a tener ese corazón suave, tierno, dócil para esa persona, hacia esa persona, Dios. Y si tú estás aquí, tal vez con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, yo te invito a que por un momento puedas tomar la mano de ellos o si quieres abrazarlos y puedas permitir al Espíritu Santo a que trabaje también en tu familia. ¿Sabes?
La familia necesita de esa mansedumbre. Los matrimonios de esta casa necesitan de esa mansedumbre. Necesitamos de esa mansedumbre que solo viene del Espíritu Santo. Porque la mansedumbre trae sanidad, porque la mansedumbre trae libertad, trae honra. Gracias, Dios, porque tú nos estás hablando esta mañana, Dios. Y gracias, Señor, porque esa capacidad solo viene de ti, Dios. Esa capacidad de perdonar, de dar una nueva oportunidad, de mirar de una manera diferente a esa persona, solo viene de ti, Dios. Solo proviene de ti, no puede provenir de ningún otro lugar, sino solo de ti, Dios. Y allí el Espíritu Santo te está hablando, te está ministrando, Él te está direccionando. Tal vez Él te está trayendo allí a la memoria a esa persona, Él te está dando indicaciones tal vez allí claras de lo que tienes que hacer. Y yo te invito y yo te pido a que tú puedas ser humilde en esta mañana, a que dejes el orgullo a un lado y te acerques y obedezcas la voz de Dios y puedas seguir su instrucción en ese tiempo. Y estamos hablando también que la mansedumbre se trata de ser honestos, tal vez de hablar, tal vez has guardado muchas cosas, pero también es tiempo de que con amor tú puedas hablar, puedas sacar lo que hay allí dentro de ti hacia esa persona y puedas sacarlo a la luz y puedas exponerlo para que haya también sanidad. Señor, ayúdanos a ver a nuestros hijos con tu mansedumbre. Ayúdanos a corregir, como dice tu palabra, a disciplinar, a corregir a las personas con mansedumbre. Es la única manera como podemos corregir, como tu palabra nos lo indica, Dios, teniendo un corazón suave. Señor, te necesitamos tanto en esta mañana. Reconocemos que nuestro carácter necesita tanto de ti, Dios. De verdad, ayúdanos, Dios, porque deberíamos ser reconocidos en nuestro trabajo como personas con corazones mansos. Deberíamos ser reconocidos en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos como personas mansas. Pero a veces nos conocen por todo menos por eso, Dios. Nos conocen por muchas cosas, menos por eso, Dios. Y te pedimos que nos ayudes a tener ese corazón como el tuyo, Dios. Te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos estás hablando, tú nos estás diciendo que tenemos que cambiar, Dios. Tú nos estás diciendo que tenemos que perdonar, nos estás diciendo que tenemos que despojarnos de nuestros argumentos, despojarnos de nuestras posiciones y ser humildes y mansos como tú, Jesús. Así que en esta mañana oramos por cada persona que está conectada, por cada persona que está aquí en este lugar. Oramos por sus familias, oramos por sus hijos. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, Dios. En esta mañana queremos orar por las personas que están pasando por situaciones de salud, para que tú traigas, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, tu sanidad a sus vidas, Señor. Pedimos que fortalezcas a las personas que están en este lugar cansadas, Dios, a las personas que están llenas de ansiedad, a las personas que están deprimidas, Señor. Ayuda, Señor, levanta y fortalece a cada persona en este lugar, Dios. Ayuda a las personas que tienen necesidades de cualquier tipo en este lugar. Espíritu Santo, hoy oramos para que tú fortalezcas y para que tú levantes, Señor, a cada persona, Dios,
de esta comunidad, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, tienes el poder para restaurar. Solo tú, Espíritu Santo, tienes el poder para levantar, para animar, para traer vida donde hay muerte. Solo tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer y nosotros lo creemos así, Dios. Y nosotros te pedimos que tú intervengas en nuestra vida, que intervengas en esta iglesia, en esta comunidad, y que tu Espíritu Santo sea aquí, Dios, en medio de nosotros, Dios. Te entregamos cada petición que hay en nuestro corazón. Y así como leíamos en el Salmo 37, Dios, queremos deleitarnos en ti, Señor. Porque si nos deleitamos en ti, entonces nuestro corazón se alineará con el tuyo, y entonces lo que nosotros deseamos, tú lo harás, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el que pelea nuestras batallas. Y si hay una batalla que tú le tengas que entregar hoy a Dios, dile ahí, allí, Señor, yo te entrego esta batalla que estoy viviendo. Tal vez es un pleito, tal vez es alguna situación en específico, algo que tú estás cargando. Dile hoy, dile en esta mañana, Señor, yo te entrego esa batalla a ti, Dios. Porque tú eres el Dios que pelea mis batallas, Señor. No se trata de mí, no se trata de mis fuerzas, sino se trata de ti, de lo que tú haces, de tu poder, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en ese tiempo, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Te entregamos esta semana que empezamos hoy, Señor, y ayúdanos a vivir una semana de mansedumbre, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, papá Dios.